Gloria a Dios. Estamos en esta hora con mi hermano Mario Mejía. Lo invitamos porque pues quisiéramos compartir un testimonio muy precioso con mi hermano. Bueno, de hecho ese testimonio, ¿verdad, hermano? Usted me lo contó hace poco. Sí, hermano Romeo, así es, que el Señor les bendiga a todos esta tarde. Y fíjense que cuando él me lo estaba contando, yo terminé llorando, hermanos. Él no me vio que yo estaba llorando, pero yo al otro lado del teléfono yo estaba llorando cuando él me lo estaba contando. Entonces yo le dije, hermano, le dije yo, este testimonio nosotros tenemos que grabarlo. Y lo vamos a grabar con ese propósito de que si alguien está pasando un momento de tribulación, un momento difícil, quiero decirles de que para Dios no hay nada imposible, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Y yo para eso quiero leer el pasaje que mi hermano me dijo, y luego yo lo voy a dejar con él para que él empiece a narrar todo lo que él vivió. Vamos a leer en Job, Amén, en hermano. Job capítulo 1, versículo 20. Dice el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Amén. Dios. Ahora pues yo quiero dejarlos con mi hermano Mario. Él les va a contar su testimonio y si hay algo, hermano, que yo en el camino no me va quedando claro, pues yo le voy a ir preguntando a usted. Perfecto, hermano. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Aquí les dejo a mi hermano Mario con esta bendición. Amén. Bien, que el Señor les bendiga a todos. Mi nombre es Mario Mejía. Muchos me conocen ya en la congregación. Lo que esta noche les voy a narrar es algo vívido. No es ninguna fantasía, es algo que a su servidor pasó. Y por lo cual, pues, si me mantengo en pie hasta este momento es porque no me sostengo yo, sino que me sostiene Dios y me ha sostenido Dios hasta este momento. Amén. Eh, Mi testimonio empieza de esta manera. En el año 2003 yo tuve un accidente de tránsito. Hermano Romeo, esto se dio en el mes de diciembre. Un 16 de diciembre se dio este accidente de tránsito en el cual pues dejó marcada mi vida hasta este momento. Pero todo acontece bajo la voluntad del Señor. No es de que nosotros querramos hacer aquello o es que Dios quiere un mal para nosotros, no, sino que todo está bajo la voluntad de Dios. Solo que como humanos nos cuesta entender el propósito y el plan de Dios. Y lo venimos a entender hasta este momento, hermano Romeo. Pues cuando Dios nos tiene donde nos tiene es porque para eso Dios nos hace pasar por el fuego. Amén. Para poder estar acá, no solamente es de decir voy a ser un predicador o voy a ser un cristiano Sí. o voy a ser un líder o un diácono. Sí, yo recuerdo que le hice una pregunta al hermano Mario y de ahí surgió lo que fue esta bendición. Yo le digo al hermano Mario, hermano, yo le quiero decir algo, cuando usted dirige las alabanzas, yo siento gozo en mi corazón. Y entonces él me decía, ay hermano, me decía, para que, para que eso llegue a la vida del hombre, dice él, uno tiene que pasar por el fuego, lo que él está diciendo, ¿verdad, hermano? Así es. Sí, la verdad que este accidente, hermanos, fue un accidente de muerte. Fue un accidente de muerte, hermano Romeo. Esto fue a las 6:30 de la tarde. Yo recuerdo que salí de la empresa hacia tomar la ruta ahí en la Ceiba de Guadalupe, que la conocemos todos. Yo venía rumbo de San Salvador hacia Santa Ana. Cuando se dio el accidente, yo corrí a tomar la ruta 200, fue la ruta 456,
que siempre es desde Salvador hacia Huachapán. Cuando intenté subirme a la puerta delantera del bus, el motorista no se dio cuenta, lo voy a decir así porque más después yo le voy a explicar lo que pasó al final de todo podemos decirle al final de esta bendición, porque hasta este momento se puede ver como una bendición, hermano. Amén. En aquel momento no se vio como una bendición, sino se vio como una tragedia. Bueno, de hecho yo ya estaba en el camino del Señor, ¿verdad? Yo recuerdo, hermano Romeo, que le hice el alto al autobús y el autobús venía en el segundo carril. Y luego yo intenté subirme por la puerta de adelante, pero el señor motorista no permitió que yo me subiera, sino que yo solamente recuerdo que que me quise tomar del barrote de la puerta delantera y puse mi pie y me deslicé, porque en ese momento el señor del bus aceleró y se metió al primer carril. Entonces automáticamente donde él se movió, yo caí debajo de la llanta del bus. Y ¿A usted lo arrastró el sí, autobús? ajá, yo caí debajo del costado del bus. Si el señor del bus no se hubiese movido, hubiese seguido su misma línea, no hubiese pasado nada. Pero el detalle fue que yo me deslicé y el señor del bus se movió hacia el primer carril. Así en segundos. En segundos podemos perder la vida, ¿verdad? Ahí es el plan del Señor quien a uno lo puede salvar. Es Dios en ese momento, no se puede percibir nada en el Hermano, momento de la ¿y a muerte. usted lo arrastró el autobús? Sí, hermano. A mí el autobús me arrastró casi 2 cuadras. 2 cuadras. Casi 2 cuadras me arrastró el autobús. Yo iba debajo de las llantas del autobús, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo ingresé al hospital, el accidente fue a las 6:30 de la tarde, el Seguro Social me recibió casi a las 11 de la noche, ¿verdad? Entonces cuando yo llegué al hospital dijeron, este muchacho trae múltiples fracturas, le pasaron las llantas encima del bus, pues yo no lo creía. O sea que a usted le pasó las llantas Sí. del autobús encima de A su... mí me pasaron las llantas del autobús encima. O sea que si lo arrastró, digamos que usted perdió piel, hermano, de la... En ese momento del accidente, hermano Romeo, solamente se inflamó la pierna derecha en su totalidad. Bueno, por el mismo dolor yo no podía ver se puede decir, el meollo de la situación en el cual ya estaba, Ajá. ¿verdad? Sino que esto se fue dando, hermano Romeo, conforme la estadía en el hospital, ¿verdad? Cuando yo ingresé al hospital, ya a las 11 de la noche, hermano Romeo, ya la pierna estaba a punto de estallar. ¿Por qué? Porque las llantas habían pasado una, otra y otra vez sobre mi cuerpo. Fue solamente en la parte de las piernas, de la cintura hacia abajo. ¿En las 2 piernas o en una, hermano? Solamente en una. En una. Eso pues lo que no se logra entender, porque solamente una pierna agarró la llanta y la iba moliendo. Era como para dejarla deshecha, Y digamos. era como para dejarlas deshechas, quebradas por completo. Sí. Vea, era para que los huesos, la carne saliera disparada en ese momento. Correcto. Pero no fue así, fue Dios quien permitió todo, hermano. Cuando llegué al hospital, dijeron, desde el momento que ingresé, preparen la sala porque le vamos a cortar la pierna. Así. Así literal. Yo ya estaba en mi consciente normal porque cuando yo reaccioné del accidente, bueno, no que reaccionó, me costó reaccionar. Yo solo a lo lejos escuchaba que decía la gente, no lo toquen porque está muerto. Inconsciente. O sea que yo pasé ahí tirado como 15 minutos que no reaccionaba. Entonces solo escuchaba y a lo lejos empecé a escuchar que decían las personas, no lo toquen porque está muerto, es prohibido tocarlo. Cuando de repente yo abrí los ojos y vi que estaba vivo, ¿verdad? Pero que no me podía mover. Solo escuchaba, veía, hablaba, pero de la cintura para abajo yo no sentía nada. Qué tremendo. Sí. En ese momento
fue que me trasladaron a ese hospital Rosales porque por lo mismo que había del Seguro Social, habían huelgas en ese momento del Seguro Social. Me llevan al hospital Rosales, a Santa Tecla, más cercano, al San Rafael, perdón, más cercano. Luego el San Rafael me recibe, me ponen unos medicamentos, mientras el Seguro Social me llega a traer casi a las 11 de la noche. Ingreso al Seguro Social 11:15. Luego, la primera, la primera teoría fue cortémosle la pierna, preparen sala. Yo en ese momento ya mi pierna ya no era normal, ya era normal porque estaba a punto de estallar, ¿verdad? El golpe de las llantas había dañado toda la masa muscular de la pierna derecha. Era el triple de la pierna o el cuádruple porque estaba hasta agrietada la pierna, Qué tremendo, hermano. a punto de que la carne saliera disparada. Las enfermeras con cuidado me cortaron empezaron a cortar el pantalón por pedazos. Decía el doctor, no le vayan a hacer fuerza porque a ustedes mismas la sangre o la carne la va a contaminar. Así, despacio me quitaron todo despacio las enfermeras. Luego me pusieron una bata y luego dijeron, preparen sala. Y en ese momento también yo iba con el pie derecho, lo llevaba en la parte de atrás. El dedo gordo del pie izquierdo iba bailando en el zapato, iba cortado dentro del mismo zapato. Sí, cortado, cortado. Sí, cortado, literal cortado, el dedo gordo cortado dentro del zapato izquierdo. Cuando cortaron todo, cuando sacaron todo, luego el dedo lo metieron en un vaso con hielo, lo protegieron. Pues, dicen los enfermeros corriendo a rayos X a sacarme placas para ver cómo estaba toda la pierna por dentro. Cuando vuelven de regreso, dicen, aquí están las placas, aquí está el joven, pero dice un doctor de los más antiguos, pero estas placas no están bien porque el pie derecho aún le sale para atrás. Y yo le digo, ¿y qué va a hacer? Le digo yo, vamos otra vez a rayos X, yo te voy a indicar lo que vamos a hacer. Me vuelven a meter a rayos X, doctor, ¿qué va a pasar? Y me dio una toalla, yo te voy a decir cuando la vas a morder, me dice. ¿Y qué va a pasar, doctor? Yo te voy a decir cuando tú la muerdas. Y el doctor lo que hizo fue que giró el pie derecho, lo giró, como que estaba girando Qué tremendo. Un carro, ¿verdad? Lo giró, y lo topó. Entonces, ya cuando él hizo este movimiento, ya el pie derecho ya quedó en su estado normal y así me tomaron las placas. Vea, luego salí otra vez, me llevaron a sala de emergencias, me pusieron suero, ya a punto de meterme a sala a cortarme la pierna, iban cuando aparece otro doctor de los más antiguos. Bueno, y ese doctor fue Dios quien lo mandó, porque no tenía nada que ver ahí. Vea, y aparece un anciano y dice, ¿qué le pasa al joven? Y le dan el diagnóstico mío, le dice, viene un joven con múltiples fracturas, su pierna a punto de estallar, y le dice, ¿para dónde lo llevan? Lo llevamos a sala en este momento a cortarle la pierna. Ya directo a cortar. Ya directo, sí. Yo tenía en ese momento 25 años. Y el doctor empezó a examinar el cuadro y dijo, ¿dónde está la esposa? No, solamente él ha venido acá, dijo. Entonces, no pueden hacer eso, dijo el doctor. Llévense a los cirujanos plásticos y pónganle goteo permanente. No lo vayan a tocar, dijo. Entonces, desde ahí empezó ya el plan de Dios a obrar, la mano de Dios a moverse, el favor de Dios. Porque si ese anciano, hermano Romeo, no aparece, yo Ya no tuviera, hermano. no tuviera la pierna derecha, Sí. ¿verdad? Luego estaba en la peor huelga del Seguro Social, cuando fue lo del accidente, donde quemaban llantas adentro, donde no había medicamentos.
bueno, un desorden adentro. Y estando ahí, pues, recuerdo que solo nos ponían antibióticos, no todo el paquete de antibióticos, no solamente mantenernos. Cuando de repente, hermano Romeo, como a los 12 días de estar ahí, eh, como tenía un goteo permanente en la pierna, Goteo de sangre, hermano. era un líquido, Ajá, que ese líquido lo que hizo fue ablandar automáticamente la carne. ajá. La carne dañada de la pierna, ese líquido le empezó a ablandar él solito. Entonces, como a los 12 días, empecé a sentir como un cosquilleo en la parte de la rodilla y, tenía una varita para rascarme, ¿verdad? Y me rasqué con esa varita. Cuando sentí aquella pierna empezó a desbordarse ya solita, en sangre, en pus, en suciedad. eh, Llamé a la enfermera, le dije lo que había pasado, empezaron a correr las enfermeras conmigo. Eh, Automáticamente, hermano Romeo, como en ese momento, encima de la pierna, era como una costra, Sí. porque el doctor me decía, mira Chele, esa es costra, es por el arrastrón de la llanta, y esa es costra y ella sola se te va a caer. Pero más no sabía el doctor que debajo de esa costra estaba la carne dañada, estaba la carne podrida. Que no se había dado el momento en que esa carne podía salir, era por los mismos antibióticos que estaban ahí sosteniendo. O sea que era un cuadro, ahí vamos viendo un cuadro ya bien complicado, Ya era un difícil. cuadro complicado. Sí. Ya en ese momento, eh, ya era un cuadro complicado. Entonces, ya el día lunes que llegaron los médicos, porque cuando eso pasó fue día domingo casi no hay médicos en los hospitales, ¿verdad? Puede decir, es de estadía, solamente hay uno o dos generales. Pero el día lunes que llegó ya el doctor que tenía mi cuadro, me revisó, me chequeó. Y bueno, como la pierna estaba dañada, todavía inflamada, se miraba una pierna grande todavía. Entonces, eh, recuerdo que fue a agarrar el carro de curaciones y empezó con unas tijeras grandes a cortar los pedazos se puede decir, de costra que había en Costra. costra, que estaba formada encima de todo el tejido. Pero la sorpresa fue que cuando él metió la tijera y cortó esas costras, no era un poquito de masa muscular la que venía. Era, era terrible la masa muscular que ese pedazo de costra venía arrastrando. Eso fue así durante casi 12 curaciones, hermano Romeo. Casi profundizó el hueso, hermano, ¿no? Eh, la idea del doctor era llegar hasta a ver si había llegado la infección al hueso. Pero para estas curaciones, hermano Romeo, no había una anestesia, no había un spray, sino que el doctor cortaba con sus tijeras, agarraba un mascón o paste de curación y empezaba a raspar. Era en vivo. Era en vivo. Eh, Realmente en ese momento yo perdía la conciencia Del dolor, del hermano. dolor. Automáticamente yo perdía el conocimiento porque era un dolor terrible, porque no había ningún anestésico, sino que el doctor en lo puro vivo cortaba la parte dañada y con un mascón empezaba a raspar y decía, doctor, ¿por qué hace eso? Hermano, y cuando tomamos el ejemplo de ese pasaje de Job, ¿usted qué pensaba en todo eso, hermano? Hay muchas razones por qué se tomó este pasaje de Job. Antes del accidente, hermano Romeo, no le voy a decir que tenía una vida maravillosa, una vida, Un cristianismo así. un cristianismo perfecto, ¿verdad? Sino que eh, en la vida Dios es, demandaba más de usted, hermano. ¿Usted sentía sí, eso? sí. Eh, Anteriormente a este accidente, pues yo había tenido una entrega con el Señor, se puede hacer una entrega a un quizás 75%, ¿verdad?
antes de yo casarme, venía contándole en el camino, vea que fui presidente de jóvenes a nivel nacional de la iglesia a la cual asistía antes de casarme. Luego cuando ya me casé, hermano, ya me casé en otro concilio, que es donde actualmente, perdón, donde pertenecíamos antes, Sí. concilio Elín, ahí en este concilio nos casamos, pero igual ya mi visita a la iglesia ya no era consecutivamente, ya era cuando había lugar, ya era cuando había deseo o aún un pequeño espacio, pero ya no aquella búsqueda incesante como cuando uno está en su primer amor. O sea que podríamos decir de que ahí se cumple esa palabra donde dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque usted lo vivió. Sí, yo viví en carne propia, se puede decir, un parecer, digamos, no a la vida de Job, pero una similitud. Eh, yo en ese tiempo, cuando me casé, pues yo gozaba de una estadía laboral, se puede decir, perfecta, ¿vea? Pero asimismo me había absorbido demasiado tiempo, hermano Romeo. Yo llegaba a la casa prácticamente solamente el día sábado en la madrugada o el día domingo. Todo el día, toda la semana yo lo pasaba dentro de la empresa. Vea, la empresa pues me había demandado mucho tiempo, ¿verdad? Hasta en este momento yo pues ya tenía una postura alta en la empresa y ojo con aquellos cristianos que van ascendiendo en las empresas y piensan de que ahí está el todo por el todo, pues déjame decirte de que no. Tu primer amor tiene que ser Dios en Amén. todo tiempo. Gloria a Dios, amén. Tu primer amor tiene que ser Dios en todo tiempo. Porque te lo está diciendo alguien que fue sometido a la rueda del molino y que solamente Dios pudo parar esa rueda del molino. Amén. Hermano, y después que retiraron esa carne y después que le hacían esas operaciones tremendas ahí de estar cortando y cortando y cortando, Cuando se terminó ese proceso de limpiar la pierna derecha, toda la parte de arriba de la rodilla, se quedó el puro hueco, hermano. Solo había un hueco. sí, era como un cráter, ¿verdad? Y nada más era una pequeña capa de masa muscular la que estaba cubriendo el hueso. Y le digo al doctor, ¿y ahora qué va a pasar? Pues te vamos a los cirujanos plásticos te van a depilar, me dice. ¿Y depilar para qué? Eso es para ver si ha llegado la infección al hueso. Y nos vas a firmar un documento donde si hay ya infección en el hueso, automáticamente la vamos a cortar. O sea, imagínense venir de un proceso duro y ser sometido a otro proceso y que me den ese dictamen, Era llegar a lo mismo. era llegar a lo mismo, pues, Sí, ¿verdad? Era como que habían dicho mujer al principio, mejor cortémoslo de una sola sí. vez. Entonces, así fue cuando entré a sala otra vez con los cirujanos plásticos, me depilaron, yo firmé ese documento donde si había infección en el hueso, lo iban a cortar. Y así fue, ¿verdad? Firmé el documento, me metieron los cirujanos plásticos, ¿verdad? Cuando yo salí ya de esa sala, de ese proceso, hermano Romeo, yo salí ya con ya vendado de la pierna. Salí vendado de la pierna, Sí. ¿verdad? Y yo pregunté, ¿todavía tengo mi pierna? Sí, tu pierna todavía se puede salvar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pusieron? Pusimos unos parches. Esos parches van a hacer que eh, salga tejido, masa muscular, según ellos, ¿verdad? Pero recordemos pues de que fuimos creados por Dios. Amén. Yo por esto muchas veces digo, y me remonto a lo del salmista que dice eh, que él fue tejido en el vientre de su madre. Pero yo ahora digo, yo fui tejido afuera del vientre de mi madre. Yo fui hecho otra vez Amén. afuera del vientre de mi madre. Recuerdo que en ese momento, toda esa semana que esos parches estuvieron ahí, yo tenía como que tenía adentro trabajando manos o dedos
¿verdad? No me dejaban dormir porque como que estaban como que ensamblando, estaban ahí, era un tejer adentro de esos parches, pero era la mano de Dios obrando, no eran los parches, Amén. era Dios volviéndome a hacer de nuevo. Porque unos parches no pueden hacer lo que Dios hace en la vida de uno. Unos parches no pueden hacer venas, unos parches no pueden hacer vasos, unos parches no pueden hacer arterias. ¿Quién puede hacer eso? Solamente es Dios. Solamente Dios. Usted, hermano, en este proceso, yo entiendo, según lo que usted me contó la vez pasada, que usted llegó a un punto donde se había perdido la esperanza, Sí, donde los doctores habían llegado al punto de que pues mañana te toca. eso se dio, hermano, también, ese punto crítico también se dio cuando en ese momento de esos parches deciden meterme a sala para poderme operar los huesos. Pero cuando yo llegué a otra vez a sala con esos parches, para poder operar los huesos en ese momento, dijo el ortopeda que llegue de la sala, dijo que apesta. Yo le dije, soy yo, doctor, porque con esos parches, hermano Romeo, yo apestaba peor que un animal. Ajá, se estaba pudriendo algo. No, era el No, trabajo del parche, ajá. pero era un mal olor terrible porque en ese momento me aislaron. Vea que Era insoportable sí, eso. estuve con ventilación, con aerosoles, con mosquiteros. Me aislaron prácticamente porque infesté toda la sala del mal olor. Entonces me aislaron y dijo el doctor, el ortopeda, ¿qué es este mal olor? Yo le dije, soy yo apesto. ¿Y qué tienes ahí? Me preguntó, son unos parches que el cirujano plástico ha puesto. Y luego, hermano Romeo, él mete la mano y dice, esta pierna está dañada. ¿Qué significaba eso, está dañada? Esa pierna está podrida. Ese fue lo que él Ese dijo. fue lo que él dijo, esta pierna está podrida. Y así era, hermano. Y realmente, humanamente se puede decir de que así era, pero a la vez era el proceso del parche, que es el proceso que el parche estaba haciendo. Sí, Entonces, en este momento ya no me operan los huesos, hermano Romeo. Pero sí yo tuve la oportunidad de ver todo lo que iban a ocupar para operar mis huesos. ¿qué es operar los huesos? Es trabajarlos para, o es Eh, rasparlos. en ese momento yo vi que las enfermeras comenzaron a sacar unas sierras, unos martillos, unos tornillos, unos alambres. Y le pregunto, ¿y todo eso para quién es? ¿Qué van a hacer? Es para usted, me dice. ¿Pero por qué? Le digo yo. Porque para poder otra vez ensamblar tus huesos, tenemos que quebrar el tobillo, tenemos que quebrar la rodilla, el peroné, la tibia para poder ensamblar todo. No podemos trabajar bajo estas quebraduras así nomás, sino que tenemos que trabajar en orden como tiene que ser. Sí, Entonces, para mí fue terrible recibir ese dictamen en ese momento otra vez. Y dijo el doctor, pues ya no lo toquemos, no hagamos nada, cúbranlo y llévenlo otra vez a los cirujanos plásticos. Porque yo no quiero cortar la pierna en este momento, ni mucho menos después. O sea, yo salí de ahí ya traumado, pues. Yo dije, Señor, ¿qué va a pasar ahora? Me voy a esperar otros días más para que al final me vengan a cortar la pierna, o va a haber una solución para todo este proceso. Bueno, llegué otra vez a los cirujanos plásticos y el siguiente día llega la doctora y me explica, no, me dijo. Este es el proceso del parche. El mal olor, lo que él saca es el proceso. Cada doctor pues conoce su área, ¿verdad? Y allá a los días llegó el doctor a retirarme el parche. Ya había cubierto la pierna de masa muscular, Dios. sí. ¿Verdad? Ahora la pregunta es, ¿y esa masa muscular me va a quedar así abierta a la vista pública? No, me dice la doctora, te vamos a meter a sala otra vez para poderte hacer injertos. Y vamos a quitar parte de tu piel de la pierna izquierda para cubrir la pierna derecha.
Mientras tanto, hermano Romeo, la estadía en el hospital se iba haciendo más larga, más larga, más larga, más larga, más larga. Cuando se dio eso de pasarme otra vez a sala, vuelvo a entrar a la sala otra vez con los cirujanos plásticos para quitarme piel de la pierna izquierda. Y automáticamente ahí se ve por las lámparas, como que son espejos, ¿verdad? Las lámparas que Sí. tienen en los quirófanos. Vi como la doctora agarraba los cuchillitos o los bisturí, ¿no? Como podemos llamarle, bisturí, y empezaban a ralear mi pierna con una delicadeza tremenda. Quizás sacaron quizás como unos 10 tirajes de piel. Y yo observando por las lámparas, cuando una enfermera se dio cuenta, dijo, el señor está entrando en crisis. Y como que no, dijo, si está viendo todo, dijo, no le pusieron cortina. Qué tremendo. Y en ese momento no solamente era el proceso de sacar la piel, sino que también la piel empezó a supurar sangre. Empezó a supurar sangre y no se detenía. Las enfermeras solo con compresas, absorbiendo, porque los poros quedaron abiertos, los poros de la pierna izquierda quedaron abiertos. Ya, mientras en el otro lado estaba la doctora cubriendo toda la masa muscular con la misma piel que había quitado de acá, la doctora cubriendo acá. En la parte derecha tengo 300 puntos, donde con cuidado, minuciosamente, los doctores cosieron a la redonda. Primero unieron todos los parches. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Unieron todos los parches a hacer una sola capa. Midieron todo para poder que esa capa de piel pudiese cubrir la parte que estaba abierta. Entonces, así fue como hicieron todos esos puntos a la redonda. Y esa noche recuerdo, hermano Romeo, que la temperatura subió tan alto que yo dormí con hielo. Dormí abrazado así, una bolsa de hielo a este lado, otra bolsa de hielo a este lado, una bolsa de hielo a este lado, porque la temperatura era alta. La pierna no dejaba de supurar sangre. Qué tremendo. Era un dolor que ningún medicamento lo podía curar en este momento. Hasta ahorita estamos viendo, yo creo, lo que los hombres pueden hacer, lo que los hombres quieren, ellos hacen lo que pueden, porque son médicos y Dios los ha puesto, pero más adelante usted va a ver lo que la mano de Dios hace realmente, porque hasta ahorita les hemos mostrado, el hermano les ha contado la parte hasta donde los médicos se están esforzando por salvarle la pierna, pero más adelante usted va a ver cuando ya entra el poder glorioso de Dios, cuando ya el médico dice, bueno, aquí ya no podemos, ¿verdad? Porque van a llegar a un momento donde ellos dicen, ya nuestro límite ya llegó. Yo no sé si usted está conmigo, pero yo estoy metido en lo que es esto es una historia real. Esto no es un cuento. El hermano tiene las pruebas ahí en sus piernas. Y Dios que nosotros predicamos aquí en esta misión, Él sigue siendo el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Así es que seguimos con este hermoso testimonio con el hermano Mario, que nos siga relatando. Amén. Cuando ya con el pasar de los días, la sangre se fue deteniendo, el supurar de la sangre se fue deteniendo. Y le digo yo, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, me dice, ya los injertos ya empezaron a pegar, no tenemos ningún problema. Me descubrieron, la sangre se había detenido. Entonces me dicen, ahora pues vamos a esperar con los ortopedas para que ellos hagan su trabajo. Ahí es donde viene el poder de Dios a actuar. Ahí es donde viene la mano poderosa del Señor. Y él ahí ya no interviene el médico,
sino que yo pude experimentar y pude hasta este momento conocer quién es Dios. Amén, gloria a Dios. Porque humanamente nosotros lo conocemos, lo decimos, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, pero ¿cuántas veces hemos intimado con Dios y cuántas veces le hemos sentido a nuestro lado? ¿O cuántas veces hemos escuchado su voz en nuestro oído? Porque como decimos, todos somos cristianos, todos conocemos a Dios, pero lo conocemos a través de la Biblia, es cierto. Ahí está en la Biblia plasmado. Pero conocerlo ya así, como estamos nosotros, ¿verdad? O pedirle un favor y que Él llegue y Él le conceda en ese momento. Quizás no todos, Como un Dios vivo, sí, como un Dios vivo, como dándole honor verdaderamente a la palabra de Dios. exacto. Que Él es un Dios vivo y Él se mueve en los que creen y en la fe. Ahí es donde entra el Salmo 115, dice que los hombres tienen sus ídolos, pero no ven. Tienen ojos, pero no ven, tienen manos, pero no palpan, tienen pies, pero no caminan, nariz, pero no huelen. Pero nuestro Dios tiene manos y lo hace. Tiene pies y se mueve. Tiene ojos y ve las lágrimas de aquel que gime, que llora. Tiene oídos y escucha el favor de todo aquel que clama en lo secreto. Amén. Pues me llevan a la sala de los ortopedas y siempre, hermano Romeo, bueno, yo mantenía un radio pequeño, antes existían los audífonos. Con sus audífonos. Ajá. Y siempre yo escuchaba la oración de la radio bautista a las 11:30, 11 a 11:30. Sí. Siempre cuando llegaba la noche, yo anhelaba la oración de la radio. Y siempre el locutor decía, aquellos que están en los hospitales. Bueno, y de hecho, varias veces me mencionó mi nombre porque donde trabajábamos había muchas personas que asistían a la iglesia del tabernáculo bautista. Sí. Había muchas personas que asistían a la iglesia y esas personas, pues, como hicieron, no sé, pero llevaron esa petición a la radio, ¿verdad? Y no eran dos, no eran tres, eran miles de gente pidiendo por mí, sin conocerme. Y yo siempre decía, mañana me voy a levantar de la camilla y voy a correr. Mañana me voy a levantar de este lugar y voy a caminar. Esa era mi visión, eso era lo que Dios ya había puesto, la semilla sembrada en mi corazón. Amén. La fe. Yo voy a caminar, yo voy a correr, yo voy a ser el mismo, yo voy a ir a trabajar ya mañana. El anhelo del hombre. Y recuerdo esa noche, hermano, que me pasaron a la sala de ortopedas un día domingo. Y luego, esa noche entré en los secretos porque yo sabía lo que se me venía el día lunes. El día lunes o el día martes a mí se me venía que me iban a llevar otra vez a sala de ortopedas y me iban a hacer el trabajo de ellos en la pierna. Y como yo ya había visto todo lo que iban a ocupar, yo había quedado como traumado. Era cortar con todos esos instrumentos que estaban ahí. Me van a destruir los huesos para poner tornillos, para poner todos esos aparatos. Y esa noche, amado hermano Romeo, esa noche su servidor tuvo la oportunidad de que Dios llegara a la camilla. Empezó la oración de la bautista, se terminó la oración, pero aún recuerdo ese cántico. Aún recuerdo ese cántico que estaba de fondo. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Ese cántico quedó de fondo en la radio y yo dije, este es el momento de mi favor. Este es el momento de mi milagro. Amén. Y empecé a clamar a Dios como cuando un bebé desea la leche de su madre. Si las mamás saben cuando un bebé tiene hambre. Amén, sí. Él sabe que el niño está llorando a gritos
dame leche, dame leche, dame leche, dame leche. Y así pasó, hermano Romeo. Empecé a gemir y a gemir como un niño y a recordarle tantas cosas a Dios. En primer lugar, le recordé que era un pecador, que yo no merecía de su favor, que yo no merecía de su misericordia, de su gracia, pero que se acordara de mí. Y aún recuerdo también cuando llegó el dictamen hacia el rey: vea, alista tu casa que mañana morirás. Solo él dobló su rostro hacia la pared y empezó otra vez a recordarle a Dios lo que él había hecho. Y empecé a recordarle tantas cosas a Dios, todo lo que él había hecho por mí. ¿Te recuerdas cuando estuve debajo de aquel árbol y te dije que no tenía dinero y a la semana me proveíste? En aquel tiempo $100 era plata. Eran casi 1000 colones salvadoreños, ¿verdad? Sí. ¿Te recuerdas cuando lloré en aquel campo, le digo yo, pidiéndote un favor de dinero y sin antes ser cristiano, porque en ese momento no era cristiano? Tú me lo diste. Y empecé a mencionarle ciertos momentos a Dios en los cuales él había orado. Y yo le dije, no es posible que ahora a ese Dios que yo conozco, a ese Dios que yo un día serví, a ese Dios que un día alabé, y que reconozco que por el trabajo, por la carne, yo te abandoné, te dejé, lo reconozco, que te hice a un lado y que solamente iba los fines de semana a la iglesia, que ya no asistía a las vigilias, ya no asistía a los ayunos, porque solamente trabajo. Yo reconozco que esto que estoy pasando es por mi falta de acercamiento hacia ti, porque te dejé, tú no me dejaste, yo te dejé, yo te abandoné, yo te dejé. Y ahora le digo al Señor, como yo sé y yo conozco a ese Dios poderoso en quien yo he creído, ahora yo quiero que tú vengas a la camilla. Y como yo sé lo que van a ocupar, lo que van a utilizar los médicos el día de mañana en el proceso de los huesos, yo quiero que tú sanes mis huesos. Yo quiero que tú obres en mis huesos. Yo quiero que tú te glorifiques en este cuerpo, en esta pierna. En ese momento, hermano Romeo, de todo el proceso de la pierna, yo no había sentido ningún fluir de sangre en ese momento, como que todo el tejido estaba muerto. Sí estaba ya todo hecho, el trabajo de los médicos ya estaba hecho, ¿verdad? Sí. Pero no había habido ningún fluir de sangre. Cuando yo empecé a gritar, pero yo no gritaba un grito normal, hermano, sino que era un grito despavorido, que todas las enfermeras llegaron a ver qué pasaba. Y yo les dije a las enfermeras, por favor, cierren la cortina y déjenme solo, que estoy con Dios. Tremendo. Usted estaba en comunión con su Padre en ese momento. Yo estaba aferrado de que Dios estaba ahí. Amén. Y yo les dije, por favor, déjenme solo, no me pasa nada. Aquí nada más está Dios conmigo. Y las enfermeras se entendieron y me cerraron la cortina. Cuando, hermano Romeo, empecé más a interceder y a gemir y a rogar misericordia, porque lo que se me venía no era fácil, lo que se me venía encima. Vea, yo había visto todas las herramientas que iban a utilizar para el proceso de la pierna. Yo le dije, yo ya vi lo que van a ocuparle. Yo no quiero que los médicos, que los hombres me dañen más de lo que ya estoy. Yo quiero que tú obres, que tú vengas, que tú operes, que tú sanes estos huesos. Que termines de hacer esta obra que el hombre quiere hacer y que puede hacer que salga mal o puede hacer que salga bien. Pero antes de que el hombre meta su mano, yo quiero que tú pongas tu mano. Cuando de repente, hermano Romeo, sentí que guiñaron, que hicieron a un lado la cortina. Y yo no dije, esta es una enfermera. Yo dije, aquí estás tú en este momento y bienvenido, Espíritu Santo. Le dije, bienvenido, porque ahora tú vas a obrar en mi pierna. Amén. Cuando de repente una brisa se sintió. Alabado sea tu nombre, porque aquí estás tú, le dije yo. Amén. Bienvenido, le dije. Te estaba esperando, le dije yo. Te estaba anhelando, Señor, le dije. Cuando de repente la mano sobre mi pierna. Y en ese momento todo mi cuerpo se escalofrió.
Y empecé a adorar y adorar y adorar al Señor. En segundos, hermana Romeo, como que en el encaje de la pierna estaban tapadas las venas, como que no había flujo de sangre. Bueno, no había flujo de sangre. Pero en ese momento, al instante, cuando fue puesta la mano de Dios, las venas se destaparon. Gloria a Dios, hermano. Empezó a fluir la sangre, pero a chorros por dentro de las venas, llenando vasos, arterias, Se sentía. recorriendo toda la pierna. La pierna empezó a sudar. Yo no movía los dedos. En ese momento empecé a mover los dedos del pie. No movía el tobillo. Empecé a mover el tobillo. Empecé a mover el tobillo, los dedos del pie. Aquella sangre no dejaba de fluir, pero eran chorros de sangre por dentro, llenando y irrigando toda la pierna. Y yo le dije, te alabo y te bendigo, porque ningún hombre tocará mis huesos, porque Amén. tú has sobrado en este momento. Dicho y hecho. El día lunes llegan los aparatos a tomar las placas, y yo le digo, ¿y por qué vienen a tomar placas si ya tienen las placas antiguas? No, pero ya pasaste mucho tiempo aquí, ya eran 2 meses, hermano Romeo, hasta ese momento. Ya era la voluntad de Dios, hermano. Ya eran 2 meses de estadía allí en el MQ. Sí, de tomar las placas, digo, para lo que era la comprobación. Exacto, exacto. Llegan y me toman las placas, tomaron como 8 placas, y bueno, las dejaron guardadas ahí, ¿verdad? Día lunes. Pero ese mismo día lunes yo no dudé del poder de Dios. Yo no dudé. Yo dije, bueno, aquí las tienen guardadas. El día martes llegó el ortopeda. Todavía se asustó cuando me vio porque me habían puesto Chele. Me habían puesto un sobrenombre para Chele. Me dice, Chele, ¿todavía estás aquí? Me dijo. Sí, doctor Castillo, todavía estoy aquí. Le dije. Bueno, voy a ver las placas, me dijo, porque te meto hasta la mañana. Me dijo. Está bien, doctor, véalas. Le dije. Agarró las placas. Las miró en la luz. Se las llevó para el cubículo de ellos. Fue a llamar a otros doctores. Corrían para una cámara de luz, corrían para otra cámara de luz, corrían para otra cámara de luz. Yo, ¿qué pasa? Eran apenas 7 de la mañana. ¿Qué pasa? Decía yo en mi mente, ¿va? ¿Qué le pasará al doctor? Cuando de repente llega y me dice, mira, Chele, parate, me dijo. Doctor, no puedo pararme, le dije. Te entiendo, me dijo, has pasado 2 meses, 2 días hospitalizado, en cama, me dijo. Estás débil, me dijo. Apóyate, yo te voy a llevar, me dijo. Me sentó, empecé a poner los pies. En ese momento sentí otra vez el bajón de sangre. Y empezamos a caminar despacito, agarrado de la mano de él. Vamos por este pasillo, me dijo. Vamos por otro pasillo. Vamos por otro pasillo. Doctor, ¿y qué pasa? Le dije. Cuando llegamos a la camilla, ¿qué pasa, doctor? Mira, me dijo. Yo no sé lo que ha pasado aquí, me dijo. Pero yo no tengo nada que hacer en tus huesos, me dijo. Tus huesos están completamente sellados, toditos. Yo no sé lo que ha pasado, me dijo. Yo sí sé, doctor, le dije yo. Es que el domingo vino Dios a esta sala, le dije. Amén. Y Él obró en mis huesos. Gloria a Dios. Al instante, en este momento, el doctor se me queda viendo y me dice, Chele, me dijo, yo no tengo nada que hacer en tu cuerpo. Te me vas ahorita mismo de este lugar. En ese mismo momento, hermano Romeo, a las 9 de la mañana yo tenía el alta. Pero gracias al favor y a la misericordia del Señor, Dios me entretejió en el vientre de mi madre, lo hizo afuera del vientre de mi madre, tejiendo la pierna, volviendo a poner vasos,
venas, arterias, tejido, sellando los huesos. Lo que el hombre iba a quebrar, Dios no permitió que lo quebraran. Hermano, y usted, con todo esto que ha vivido, ¿qué palabras podría darle usted a aquellos que están en desesperanza? Porque yo creo que hay muchos que lo van a ver que están en desesperanza, hermano. Posiblemente algunos de los que lo ven, pues están bien, gracias a Dios, denle gracias a Dios. Pero yo sé que hay muchos que están viendo este testimonio que solamente la mano de Dios pudo obrar en mi hermano Mario. ¿Usted qué les podría decir, hermano? Como un hermano que ha pasado por procesos en la vida, y este proceso es uno de los cuales como humanos nadie quiere pasar. Quizás podemos enfrentar un proceso económico crudo, quizás podemos enfrentar cualquier desaveniencia, pérdida de un trabajo, no sé qué otra dificultad se puede sobrepasar, pero cuando estamos en un estado de salud crítico, hermano Romeo, nadie quisiera estar. Nadie quisiera verse postrado en una silla, en una camilla, con muletas. Nadie, porque no esperamos que nuestra vida cambie de un momento a otro. Pero yo te voy a decir algo en esta noche. Si tú estás desahuciado por la ciencia médica, no importa el dictamen que el médico te haya dado, no importa la dificultad que estés pasando, atravesando, solamente confía en Dios. Aférrate a Dios, porque el mismo Dios que me levantó a mí de los muertos, también te levantará a ti. Amén, gloria a Dios. El mismo Dios que restauró este cuerpo te va a restaurar a ti. El mismo Dios que hizo venas nuevas, vasos nuevos, arterias nuevas, es el mismo Dios que va a obrar en tu cuerpo y aún estás obrando en este momento. Gloria a Dios. Ahorita mismo Dios está obrando en tu cuerpo. Dios está quitando eso malo que te está afectando y está haciendo tu cuerpo nuevecito. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Cree en el Señor tu Dios. Crea sus promesas. Aférrate a la palabra del Señor. Recuerda que el que pide, recibe. El que toca, se le abre. Clama a Dios en angustia, dice, y yo te responderé. ¿Y cuál es la angustia? Tú conoces tu angustia. Amén. Tú conoces tu angustia. Y el mismo Dios que me sanó a mí, te va a sanar a ti, te va a levantar y te va a dar una vida nueva. Mírame, soy testigo del poder de Dios. Amén. O sea que su fidelidad es grande. Su fidelidad no tiene límites. Él es grande y poderoso. Yo quisiera, hermano Mario, que usted cante esa alabanza, que a mí me gusta cuando usted ministra y canta esa alabanza, porque yo siento que no sale del diente al labio, sino que sale siempre del profundo de su corazón cuando usted canta tu fidelidad. Y cuando usted escucha esta alabanza, si se siente ministrado por Dios, si usted que está pendiente de lo que Dios hace, para Él no hay nada imposible. Él sigue siendo el mismo de ayer, de ahora, de siempre. Él no ha cambiado, lo que cambiamos somos nosotros. Todos tienen propósito, según lo que el hermano Mario dijo. Él no tenía una vida como Dios quería. Dios quería más todavía de él. Puede hacer que Dios quiera más de ti también y quiera tener una cercanía más, porque esto no ha llegado para destruirte, sino que ha llegado a veces para moldear nuestra vida y para que tengamos ese acercamiento con el Señor. Sí, fiesta, hermano, y cuando enfrenté la viva realidad del accidente, porque cuando usted y yo hablamos, hermano, yo estaba como consternado hace como 2 días de la noticia que me habían dado. Sí. Me dice un señor, yo a usted lo conozco. ¿De dónde me conoce? Yo a usted lo hacía muerto. ¿Pero por qué? Explíqueme.
Y me dice, porque yo venía en el autobús donde usted tuvo el accidente. O sea, en ese instante el cerebro se recorrió años atrás. Y yo le digo, pero explíqueme, por favor, le digo, ¿qué pasó? Yo recuerdo que usted me dice, porque yo venía al lado de ese lado del vidrio. Y usted me dice, no, usted quiso agarrarse del barrote del bus, pero el motorista tuvo la culpa porque él aceleró, me dijo, y se metió al segundo carril. Pero lo culparon a usted. ¿Sí o no? Me dijo. Toda la documentación que la fiscalía le presentó, lo hicieron ver que usted fue el culpable. Cuando que no fueron así las cosas, me dijo. Las culpas la tuvo el señor motorista, me dijo. Y no entiendo cómo usted está vivo, porque nosotros cabal sentíamos cuando la llanta lo llevaban. Una y otra vez, me dijo. Y la gente gritaba adentro, me dijo. Y yo en este lado del vidrio, me dice, yo miraba solamente su cabeza que rodaba. Por eso no entiendo cómo está vivo, me dijo. Ahí, hermano, quedé traumado otra vez. Porque podemos ver cómo de un momento a otro la vida del hombre pues es efímera, Sí. es pasajera. Y yo queriendo encontrar una respuesta de Dios todos esos días, porque no paré de llorar ese día. Mi hija es testigo. Yo estaba trabajando, pero yo estaba Quebrado, recordando porque hermano, se vino abajo todo. Cuando decimos abajo todo, si pierde economía, si pierde estabilidad, emociones, sueños, se pierde todo. Y hablando con otro hermano, así como cuando usted y yo hablamos esta tarde, y me dice el hermano, ya no llores, me dice. Acuérdate que Dios permitió que su hijo muriera en la cruz y lo exaltó a lo sumo. Me dice, ahora Dios, me dice, no ahora, hace años, Mario, me dijo. Dios te agarró y te metió debajo de este autobús, me dice, para que pudieras entender la buena voluntad de Dios y que de Él depende la vida y no de nadie más. Cuando Él me dijo eso, que Dios me había metido bajo este autobús para pasar un proceso y ahora estar donde estar, era necesario que el autobús te arrollara, para que ahora seas un canal, un medio, seas una vasija que Dios llena cada rato, cada instante de su presencia. Cuando Él me dijo eso, Dios de una vasija de deshonra forma vasijas de honra. Amén. Gloria a Dios. Él puede quebrar el vaso de barro, lo puede volver a hacer de nuevo como Él quiere. Santo sea el Señor. Y eso fue con vos, me dijo. Fuiste metido al horno, te quebró Dios. Dentro de este proceso no entendías que el alfarero te estaba haciendo como Él quería. Muchos procesos pasaste, te formaba, te volvía a quebrar, te formaba, te volvía a quebrar, te formaba, te volvía a quebrar.
hasta que hizo una vasija de honra. Pero eso lo vas a entender hasta ahorita, que el Espíritu Santo te va a abrir los ojos. Y así fue. Cuando Él me dijo, el Espíritu Santo te va a abrir tus ojos, ahí vino la paz a mi corazón. Gloria a Dios. No es fácil comprender, hermano. Y yo ya no renegué contra Él, yo no le dije nada. Mi hija es testiga, aquí está Daniela conmigo. Mi hija es testiga de que yo no paraba de llorar esos días. Yo no paraba de llorar y llorar y llorar, pero hasta que esta palabra llegó y me dijo, el Espíritu te va a abrir los ojos en este momento y te va a hacer que aceptes la voluntad del Señor para ahora ser lo que sos. Ahí vino paz a mi corazón. Entonces, hermanos, iglesia, es necesario ser pasados por el horno de fuego una y otra vez. Y no podemos decirle al alfarero, ya no me metas al horno de fuego, porque el barro no le puede decir eso al alfarero. De Él depende la vida y Él puede hacer con nosotros lo que Él quiere. Él es soberano. Así es, hermano. Tu fidelidad. Fidelidad es más alta que los montes, más profunda que el mar, más ancha que los cielos. Fidelidad, Tu fidelidad permanece para siempre. No podría vivir sin tu fidelidad. Tu fidelidad sostiene mi vida. Y guarda mi alma. Me da la confianza en tu fidelidad. Ministra, Señor. Se compara solo con tu amor. No dejes que caiga. Sosténme con tu mano. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Si hay alguien que se ha sentido identificado con ese testimonio y ha tenido o tiene que arreglar cuentas con Dios, yo le invito a que arregle cuentas con Dios. Si usted ha traído una vida que no está entregada totalmente al Señor, aunque usted diga yo soy cristiano, entrégate totalmente a Dios. Y si estás pasando una situación difícil, esperamos que este hermoso testimonio vivo y eficaz, que esto comprueba de que nuestro Dios es un Dios vivo. Él es poderoso. Él es nuestro sanador. Él es nuestro libertador. Él sigue todavía vigente para todo aquel que en Él cree. Si tienes cuentas que arreglar con Dios, arréglalas. Le damos gracias a Dios en esta hora por su fidelidad. Gracias, Padre eterno. Gracias, en el nombre Señor. de Jesús, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor nos bendiga a todos.